días, hermanos, ¿cómo están? Les invito a que abran sus Biblias. Colosenses capítulo 1, 9, verso 9 al 14, vamos a leer. Recuerden que ya vimos la primera parte de esta porción. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero vamos a leer verso 9. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Una de las preguntas más importantes que el ser humano se puede hacer es, ¿cuál es el propósito de la vida? Porque la verdad es que personas desperdician sus vidas sumergiéndose en el pecado porque no saben cuál es el propósito de la vida o eligen esa vida porque no le encuentran sentido a la vida y creen que lo mejor que pueden hacer es invertir su vida sumergiéndose en el pecado. Otros se han quitado, se quitan la vida por no encontrar la respuesta. Otros andan en busca de la respuesta sin encontrarla. Otros creen tener la respuesta, pero lamentablemente es la respuesta equivocada. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que la respuesta es que el propósito de la vida es glorificar a Dios. Pasajes como Romanos 11:36 nos dicen eso, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios, pero obviamente perdimos de vista el propósito. A partir de Génesis 3, todos de alguna manera hemos pecado, somos pecadores, pero comprendemos una vez que Dios nos alcanza con la salvación en Cristo, entonces entendemos, nuestros ojos son abiertos y entendemos que fuimos creados y que el propósito de la vida es glorificar a Dios. Entonces, una vez que entendemos la pregunta, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y entendemos que es glorificar a Dios, tal vez la pregunta que sigue a esa pregunta que ha sido respondida es de qué manera podemos glorificar a Dios, de qué manera podemos complacer a Dios, de qué manera podemos agradar a nuestro Dios, de qué manera podemos glorificar a Dios. Bueno, Pablo, asumiendo que tal vez esa pregunta estaría en la cabeza de los colosenses y tal vez en la de nosotros, de manera clara, de manera específica, nos dice qué es o cómo luce una vida que agrada a Dios. Y básicamente lo que Pablo hace es dar cuatro características de una vida que agrada a Dios. Obviamente no son cuatro características, no son todas las características, no está dando una lista exhaustiva, pero sí hay cuatro características que nos ayudan a entender cómo luce una vida que agrada a Dios. Pablo ora por esto. Es una oración, pero Pablo está orando para que estas cuatro características se vean en la vida de estos colosenses, porque él está orando para que la vida de los colosenses agrade a Dios y quiere que esto es lo que ocurra. Estas cuatro características sean evidentes en la vida de estos hermanos. Recuerden que Pablo está en prisión. ¿Y qué hace Pablo? Les escribe esta carta y en la carta le cuenta que ora por ellos y comienza a darles el contenido de la oración del verso 9 al verso 14. Y básicamente lo que Pablo está haciendo en esta porción es lo siguiente: está orando incesantemente para que sus hermanos, los colosenses, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que puedan agradar a su Señor en todo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Esta es una oración precisa, bíblicamente hablando. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos de esto que Pablo hace? Bueno, nosotros lo que aprendemos es lo siguiente, que nosotros debemos orar por el crecimiento espiritual nuestro y de nuestros hermanos para que glorifiquemos a Dios en el andar diario.
O sea, nosotros aprendemos a hacer lo que Pablo hizo por nosotros y por nuestros hermanos. Debemos orar por el crecimiento espiritual nuestro y de nuestros hermanos para que glorifiquemos a Dios en todo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que vimos en el mensaje anterior, en la primera parte de este mensaje, y vimos la manera en la que Pablo lo hace y dijimos que lo hace de manera incesante, de manera persistente, de manera permanente, en el sentido que, que lo hacía por ellos. Ahí dice en el verso 9, desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros. ¿Cuál es el motivo de la oración de Pablo? Que puedan crecer espiritualmente estos hermanos. ¿Y cuál es la meta? Que puedan agradar al Señor en todo. O sea, cuando nosotros miramos esta oración, no es muy difícil de seguir el flujo de esta oración, es bastante directo el flujo de esta oración. Nosotros preguntamos, ¿qué pide Pablo? Y vemos allí que Pablo pide que sean llenos del conocimiento, de la voluntad del Señor en toda sabiduría y comprensión espiritual. Preguntamos, ¿para qué pide esto a Pablo? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego nos preguntamos, ¿qué significa esto de agradar al Señor en todo? Y entonces Pablo nos da 4 características de una vida que agrada a Dios. Y nosotros vamos a ver 4 características de una vida que agrada a Dios que te enseñarán a ser específico, al orar por uno mismo, ¿no? Al orar por mí mismo, al orar por usted mismo y por nuestros hermanos. Pero no solo eso, también nos ayudará a examinar nuestra propia vida y verificar si estas características realmente son evidentes en nuestro andar. Entonces, en primer lugar, vemos que una vida agradable a Dios es una vida fructífera en toda buena obra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y Pablo comienza a explicar qué es esto de agradar a Dios en todo, dando fruto en toda buena obra. Eso es lo primero que vemos, dando fruto en toda buena obra. No perdamos de vista, hermanos, que esto que Pablo está diciendo resulta, ¿sí? Resulta de lo que ya ha pedido en verso 9 y verso 10. ¿Y qué fue lo que pidió? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que puedan agradar al Señor en todo. ¿De qué manera? Dando fruto en toda buena obra. Es decir, no van a dar fruto en toda buena obra si no están siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, esta vida fructífera por la que Pablo está pidiendo es el resultado de conocer la voluntad de Dios. Esta vida fructífera es la que produce el Evangelio. Pablo ya dijo ahí en capítulo 1, en el verso 5, que el Evangelio llegó a ellos y Pablo está gozoso porque el Evangelio llegó a ellos y hay evidencia de que ellos tienen fe, de que ellos tienen amor a causa de la esperanza, dice ahí verso 5, reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El Evangelio. Y dice en el verso 6, este Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. El Evangelio no para. Llegó hasta vosotros, pero está dando fruto en todo el mundo. Así lo está haciendo también en vosotros. Ha llegado hasta vosotros y está obrando en vosotros. Los ha alcanzado, pero también de manera está profundizando en la vida de ustedes, los está santificando. Básicamente lo que Pablo nos muestra en esta porción que les leí y lo que está pidiendo es que el Evangelio siga actuando, siga santificándolos, porque el Evangelio produce crecimiento. Si un Evangelio no produce crecimiento, en realidad no es el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo, cuando llega a una persona, cuando penetra en ese corazón, cuando la semilla del Evangelio germina, esa persona es evidente que esa persona va a dar frutos, va a ser claro. Y si el Evangelio es genuino y no produce fruto en una persona, realmente es porque esa persona no ha creído en ese Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. El Evangelio trae vida, produce transformación interna, en primer lugar, y se manifiesta de manera externa, así como una semilla que es plantada en la tierra. Hay vida ahí donde nadie lo ve, solo Dios
pero luego esa planta con su fruta se hace evidente y se hace visible. Así es el Evangelio. La semilla del Evangelio llega a un corazón, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que se haga evidente el fruto del Evangelio. Y no solo se haga evidente de manera temporal, sino de manera permanente. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder para llegar a lo profundo del corazón, traer salvación y producir santificación. Dice allí en Hechos 2:32, luego de ser expuestos al sermón de Pedro, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón. La palabra de Dios había atravesado el corazón de 3.000 personas. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, le dijo Pedro. Y luego vemos que esas personas que se arrepintieron y creyeron en Jesús para salvación, la Biblia nos dice que todos permanecían unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Había evidencia en estas personas, evidencia, había frutos. Cuando el Evangelio, hermanos, entra en un corazón preparado por Dios, lleva fruto. Jesús lo enseñó ahí en la parábola del sembrador. El Evangelio produce crecimiento espiritual. El Evangelio es poder de Dios. Una persona que no crece, que no actúa espiritualmente, simplemente y bíblicamente, esa persona está muerta. Pero donde el Evangelio llega, donde el Evangelio penetra en el corazón y da vida, se hace evidente esa vida, se hace evidente que el Evangelio llegó, se hace evidente. Así en Efesios capítulo 2, verso 1 a 10, tenemos una porción preciosa. En el verso 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, siguiendo la corriente de este mundo, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos esclavos de Satanás, seguíamos la corriente de este mundo, íbamos a contramano de lo que Dios quiere y espera, de lo que hacemos ahora. Pero en el verso 4 dice, Dios que es rico en misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero Dios nos da vida. Dios nos da vida y Dios lo hace, nos dice más adelante, que la salvación que Dios nos da vida, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego esas personas que nacieron, a las que Dios les dio vida por poner fe en Cristo Jesús, dice que esas personas son hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces uno mira capítulo 2 del 1 al 10, ve muertos espirituales, luego personas que han sido resucitadas, que tienen vida nueva, y personas que ahora hacen obras como resultado de haber nacido de nuevo, obras preparadas por Dios de antemano, obras que glorifican a Dios. Hermanos, la evidencia del nuevo nacimiento es fruto en toda buena obra. Ese es el punto de Santiago, también allá en capítulo 2. En Santiago capítulo 2, versos 14 al 18, Santiago dice, si alguien dice que tiene fe, fe genuina, pero no produce obras esa fe, yo dudo. En realidad no dudo, esa fe es una fe muerta, dice Santiago. Y Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, dando a entender que la fe genuina, la fe verdadera, la fe salvífica, produce buenas obras. Obviamente Santiago no está diciendo que las obras, que la salvación es por obras, sino que la salvación produce obras. La fe genuina produce obras. En Efesios 2:10, que recién lo cité, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dios nos salva, nos da un nuevo nacimiento, nos crea en Cristo Jesús para hacer buenas obras. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Y de qué manera este pueblo, o qué quiere que haga este pueblo? Un pueblo celoso de buenas obras. En Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Dios nos salvó, hermanos, y Dios quiere que seamos un pueblo de buenas obras. Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras. Dios nos capacita para hacer buenas obras. Dios preparó obras de antemano para que andemos por ellas. Las obras son evidencia de que hemos nacido de nuevo. Ahí en Mateo capítulo 5, verso 3 al 10, capítulo 5 al 7 es el Sermón del Monte. El Señor comienza con las bienaventuranzas y el Señor comienza explicando cómo alguien llega o se introduce al reino, cómo alguien llega a ser salvo. Y luego el Señor explica cómo continúa viviendo esa persona una vez que es salva. Y luego de las bienaventuranzas y de contar cómo una persona llega al reino, entra al reino y vive en el reino, a esas personas que son salvas, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alguien que ha nacido de nuevo se caracteriza por hacer buenas obras. Y después en Mateo capítulo 7 Jesús se encarga de ser muy claro y decir que la diferencia entre un no creyente y un creyente, un falso creyente y un verdadero creyente son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y unos capítulos más adelante Jesús dice, Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, habla de 4 terrenos. 3 terrenos son infructíferos, pero en el terreno que está preparado y que la semilla germina, esa semilla produce fruto, no en todo la misma cantidad, pero produce fruto. 100 por 1, a otros a 60, a otros a 30, pero en todos produce fruto. Nadie se queda en cero, porque cuando Dios salva a una persona, la evidencia es que hay frutos, hay frutos. En Juan capítulo 17, en el verso 4, a horas de ir a la cruz nuestro Señor, Él eleva una oración a su Padre y Él le dice al Padre al iniciar la oración, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Para eso vivimos nosotros, para glorificar a Dios. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús glorificó a su Padre haciendo la obra para la cual el Padre lo envió, lo cual obviamente culmina y el clima es la muerte, sepultura y resurrección para la salvación de todos aquellos que van a creer. Pero glorificó al Padre haciendo la obra para la cual Él nos envió. Dios nos salvó y tiene obra preparada de antemano para que nosotros glorifiquemos, agrademos a Dios, andando por esa buena obra, dando fruto en toda buena obra. En Juan capítulo 13, en el verso 31, se nos dice que el Padre glorificado en el Hijo. Jesús dice el Padre glorificado en el Hijo. Y es interesante que unos 2 capítulos más adelante Jesús va a decir lo siguiente, Juan capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Está hablando a sus discípulos. Esto es para nosotros. Dios es glorificado en que nosotros demos mucho fruto. ¿Por qué? Porque así probamos ser discípulos de Jesús. El Padre se glorifica en el Hijo, pero ahora el Hijo no está en el trono, ascendió, resucitó, está en el cielo, pero estamos sus hijos, estamos los hermanos de Cristo y Dios es glorificado en la vida de cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Cuando damos mucho fruto. Y ese fruto es el resultado de estar en conexión con la vid. Ahí en el capítulo 15, en el verso 1 dice, yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿Por qué? Porque si no da fruto no es genuino. Y todo el que da fruto, todo el que da fruto es genuino, es un creyente genuino, lo poda para que dé más fruto. Porque estamos dando fruto y el Padre, estamos dando fruto porque estamos en conexión con la vid, porque la vida de Cristo está en el creyente y evidentemente damos fruto y estamos dando fruto y el Señor es glorificado, pero el Señor quiere que demos más fruto y ¿qué va a hacer? Va a podar para que demos más fruto. ¿Y de qué manera el Señor lo va a hacer?
Bueno, el Señor sabe cómo hacerlo. Tal vez por medio de la disciplina, por medio de sufrimiento, por medio de pruebas, por medio de dolor, como Él considere en su perfecta voluntad, pero el Señor va a podar para que demos más fruto. Dios quiere que demos mucho fruto. Así que el fruto, hermanos, resulta de estar conectados a Jesús, de tener comunión con Él, de haber nacido de nuevo. Es la evidencia de que somos salvos, dar fruto. Cuando vamos a la Biblia y se nos habla acerca de dar fruto, encontramos que personas que son salvadas por la predicación del Evangelio se las llama fruto. En Hebreos capítulo 3, en el verso 15, se nos dice que la alabanza es fruto, ¿no? La alabanza a Dios es fruto, fruto del labio que confiesan su nombre. En Hebreos capítulo 2, en el verso 11, se nos dice que una vida justa es fruto también, una vida que ha sido disciplinada para que sea una vida más justa, más santa, más bíblica. Eso también es fruto. En Gálatas capítulo 5, en el verso 22 al 23, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del creyente se ve en el carácter cristiano, que no es otra cosa que el carácter de Cristo, que se va reproduciendo en el creyente por el ministerio del Espíritu Santo que se somete al Espíritu, que se somete a las Escrituras, que anda en el Espíritu y resulta en la evidencia del fruto, amor, gozo, paz y lo que dijimos. Porque no se trata solo de hacer buenas obras y que mi carácter deje mucho que desear. Obviamente que Dios va formando mi carácter internamente y no solo mi carácter, sino que el fruto también se ve en mi conducta, en mi andar diario, en las buenas obras que yo hago. Porque recuerden esto, estas buenas obras son fruto de la santificación. Pablo está pidiendo que den fruto, dando fruto en toda buena obra, lo cual es el resultado de la santificación. Porque Pablo ya en versos 9 y 10 pidió que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que estudien las escrituras, que tengan comunión, que estén orando en las escrituras, que estén aprendiendo las escrituras, y eso como resultado de la santificación produzcan buenos frutos en toda buena obra. Hermanos, la salvación del alma es promovida, es fortalecida en la santificación y naturalmente eso se ve en evidencias de frutos que se ven en obras que hacemos. Ahora, algo interesante, los no creyentes también hacen buenas obras. Los no creyentes también hacen buenas obras por la gracia común. Ellos hacen buenas obras, pero hay una gran diferencia. Ellos no la hacen para agradar a Dios. No tienen como propósito espiritual, ese propósito espiritual en vista. Las obras que ellos hacen no son realizadas con el propósito de glorificar a Dios. La gran diferencia está determinada por el propósito final. Nosotros, y tenemos que entender esto para no perder de vista, lo que Pablo quiere hacer. El propósito es glorificar a Dios. Es decir, la buena obra, toda buena obra, que da fruto, por lo que Pablo está hablando acá, dando fruto en toda buena obra, en primer lugar, este, tiene en mente o lo hace de manera correcta, conforme a la voluntad revelada de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En segundo lugar, lo hace con una motivación correcta, lo hace por amor a Dios y lo hace por amor a las otras personas. Eso es algo distintivo en un corazón regenerado y lo hace con el propósito correcto, agradar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Cristo. Así que hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estar haciendo buenas obras de una manera incorrecta, por una motivación o un propósito incorrecto, para ser vistos por los hombres. Eso sería arrogancia. Para recibir el favor de Dios sería una manera incorrecta de hacerlo. Que hago buenas obras para recibir o para ser aceptado por Dios. No, no, ya fui aceptado en el amado. Yo no tengo que hacer obras para ser aceptado, soy aceptado en Cristo. Yo hago buenas obras para glorificar a Dios. Hago buenas obras motivado por mi amor a Dios y por amor a la persona, porque Dios derramó su amor en mí. Ahora yo puedo amar a Dios, puedo amar a las personas y quiero hacerle bien a otras personas. ¿Por qué? Porque eso resulta de estar en comunión con Dios, de estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y en obediencia estoy demostrando que amo a Dios y que amo al prójimo. Entonces,
Podemos decir que el fruto en toda buena obra es el resultado de la santificación que se hace evidente al estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Obras conforme a la voluntad de Dios revelada con la motivación correcta, es decir, amor a Dios y al prójimo y con el propósito correcto, glorificar a Dios. Hermanos, examinemos nuestra vida. Si cuando obramos lo estamos haciendo con la motivación correcta, por amor a Dios, por amor al prójimo, con el propósito correcto, glorificar a Dios. Si no estamos en sintonía con esto, probablemente nuestras buenas obras no sean el resultado de la santificación, sino el resultado de la carne. Que el Señor nos ayude a examinar y ajustar nuestras vidas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no consigue acá que alguien que intente agradar a Dios, que intente agradar a Cristo, lo haga sin ser fructíferos en buenas obras. Pablo dice, tenemos que agradar a Dios y tienen que abundar en buenas obras, dando fruto en todas buenas obras. ¿Es así en tu vida, hermano? ¿Es así? Dice en Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y luego de Jesús, anduvo, ¿de qué manera? Haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el Espíritu. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien. Jesús abundó en buenas obras. Fue ungido por el Espíritu Santo como nosotros. Y su vida se caracterizó por hacer buenas obras. Obviamente con discernimiento, conforme a la voluntad de Dios, por amor a su Padre, por amor al prójimo, con la motivación de glorificar a Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que imitar con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Pablo ora constantemente para que sus hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que agraden al Señor en todo, y esto es dando fruto en toda buena obra. Pero no solo eso, sino que una vida que agrada a Dios es una vida que también crece en el conocimiento de Dios. Noten ahí la parte que continúa, dice ahí en el verso 10, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este crecimiento obviamente es el que produce Dios, extendiéndose, aumentando en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, puede significar que se crece mediante el estudio de la palabra de Dios, pero también puede significar que se crece al obedecer, ¿sí? Uno crece en conocer más profundamente a Dios cuando obedece a Dios. Un ejemplo, Job. Job conocía a Dios, pero en la prueba que él atravesó, no se soltó de la mano de Dios, buscó ser obediente a Dios en medio de la prueba, y cuando termina la prueba, se nos dice lo siguiente. Job dice así: de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Job, antes de comenzar la prueba, era un hombre intachable, no había nadie como él, era el mejor, él conocía a Dios, pero luego de su obediencia y de permanecer agarrado de la mano de Dios y de no soltarse de la mano de Dios, siendo obediente, llega al final y dice, ahora te conozco mucho mejor, ahora te conozco más. Y yo creo que hay un complemento acá en esto que dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Obviamente tenemos, yo no puedo obedecer sin conocer. Yo no puedo obedecer sin conocer qué es lo que hay que obedecer, obviamente. Por eso Pablo dijo que sean llenos del conocimiento de Dios. Hay que conocer la voluntad de Dios. Pero una vez que conozco la voluntad de Dios, yo comienzo a obedecer, y en la obediencia voy conociendo más a Dios, porque voy experimentando el obrar de Dios. Es decir, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y discernimiento nos lleva a obedecer, o por lo menos es lo que debemos hacer, y cuando obedecemos conocemos mejor al Señor. Y esto a su vez nos lleva a una mayor obediencia y a su vez a nuevos conocimientos de Dios. A medida que más conocemos a Dios y su voluntad, obedecemos más. Y la obediencia es como una vía que nos lleva a un mayor conocimiento. Ejemplos, pensemos en Moisés. Moisés puso excusa para aceptar liderar al pueblo de Israel. Finalmente lo hizo. Moisés recibió la orden de liderar al pueblo de Israel luego de experimentar
las plagas y el poder de Dios desplegado allí en las 10 plagas, el pueblo sale y se enfrentan al mar y ellos quedan en el medio atrapados y luego el ejército de Faraón viene tras ellos y a Moisés se le ordena levantar la vara y dividir el mar y avanzar por el mar en seco, y Moisés lo hace. Moisés obedeció al Señor, levantó su mano, el mar se abrió y Moisés experimentó a través de la obediencia el poder de Dios más de lo que ya había conocido del Señor. Pensemos en Josué. Josué experimentó el poder de Dios también con las plagas, al igual que Moisés, y fue uno de los que atravesó el mar en seco. Luego, cuando tuvieron que entrar a Canaán, solo de esa generación de 20 años para arriba que salió de Egipto, solo Josué y Caleb pudieron entrar. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes, porque ellos fueron obedientes y pudieron experimentar más del poder de Dios. O sea, la obediencia los llevó a conocer más a Dios y pudieron experimentar cómo Dios abrió el Jordán, cómo Dios derribó los muros de Jericó, cómo Dios les fue dando la victoria al ir venciendo ciudad tras ciudad, cosa que no pudieron experimentar los 10 espías y todos los mayores de 20 años que fueron desobedientes. ¿Se dan cuenta? La obediencia a Dios nos lleva a conocer más a Dios. Ejemplo, sabés que tenés que predicar el Evangelio y no lo haces porque no te animás. Alguien o te recordás a vos mismo o alguien te recuerda, Mateo 28:20, la gran comisión. Y allí en la gran comisión dice que Dios, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para realizar esa tarea. Y te animás y lo haces por fe porque sabés que el Señor está contigo. Y cuando lo haces, experimentás el poder de Dios y Dios te da la palabra y te desenvolves. Tal vez tener nervio, pero lo haces. Y la próxima vez te vas a animar más a hacerlo porque ya experimentaste que el Señor estuvo con vos como lo sabías de teoría. Y la gracia del Señor te ayudó en ese momento y avanzaste. Y así en cada momento. Conocemos al Señor por medio del estudio, pero a medida que vamos aplicando y que somos obedientes, vamos conociendo más a nuestro Señor. Así que hermanos, tenemos que entender que crecemos espiritualmente y esto es imposible sin crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios por medio de las Escrituras. Pero ojo, ojo, tenemos que tener cuidado, porque se puede crecer en conocimiento sin crecer espiritualmente. Pero también tenemos que entender que no se puede crecer espiritualmente sin conocimiento. Alguien puede conocer intelectualmente y no aplicar de esa manera, ser simplemente oidores olvidadizos. Pero no se puede aplicar sin conocer, porque ¿qué vas a aplicar si no conoces? Necesitamos conocer. Por lo tanto, no se trata solo de almacenar información, lo cual es necesario, pero no es solamente eso. Tenemos que almacenar información y ser hacedores de esa información. Entonces conocemos a Dios en la medida que somos informados, pero también lo conocemos más profundamente en la medida que obedecemos a Dios y experimentamos que Él es fiel y que sus promesas se cumplen en la medida que nosotros obedecemos. La palabra de Dios vivifica cuando estamos abatidos, desanimados, eso lo sabemos, lo leemos, lo predicamos. Pero si al estar desanimados no acudimos a la palabra de Dios, nos perderemos de experimentar a Dios y de conocerlo más. Estamos ansiosos y sabemos que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, pero si no lo hacemos, nos perdemos el hecho de conocer a Dios, de que Él tiene cuidado de nosotros, porque no lo creemos, porque no obedecemos. Pero si lo hacemos, si conocemos y aplicado, si conocemos y aplicamos, eso es algo que agrada a Dios y conocemos más a Dios al obedecer. Hermano, Dios se ha revelado para que lo podamos conocer y para que al conocerlo podamos vivir conforme a ese conocimiento. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros, dice Deuteronomio 29:29. Pablo está orando por lo que Dios mismo quiere. De hecho, es el Espíritu Santo el que lo está inspirando a escribir esto. Dios quiere que lo conozcamos. Dice en Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce. Dios dice, si hay algo en que te tardes en conocerme, hermano, Dios quiere que lo conozcamos. Juan 17:3
Dios dio a su Hijo para que lo podamos conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios envió a Jesús para que lo podamos conocer para salvación y para que lo podamos crecer para santificación. Es decir, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento. Por eso en 1 de Pedro 2 nos manda que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcamos, que abramos las escrituras y como un espejo seamos transformados de gloria en gloria en la medida que vamos viendo la gloria del Señor. Hermano, Dios nos da crecimiento. Dios nos da crecimiento y Dios lo hace por medio de su palabra. Y al obedecer su palabra conocemos más a Dios y así sucesivamente. No te pierdas el privilegio de conocer a Dios por medio de las escrituras y al ir obedeciéndolo. No te pierdas. ¿No es verdad que Dios es muy grande? Nosotros sabemos que Dios es muy grande. Pero sin embargo, y espero que así sea, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, lo vemos más grande al Señor, lo vemos más glorioso, lo vemos más majestuoso. ¿No pasa eso en tu vida? Ahora, pregunta, ¿Dios está creciendo? ¿Que cada vez lo veo más grande? ¿Que cada vez lo veo más glorioso? No puede ser, la Biblia dice que Dios es inmutable. El que crece en realidad soy yo. Yo soy el que estoy creciendo. A medida que voy conociéndolo en las Escrituras, a medida que voy obedeciendo, estoy conociendo más a Dios y cuando más conozco a Dios, lo veo más grande. Él es muy grande, pero yo lo estoy viendo cada vez más grande, no porque Él está creciendo, sino porque yo estoy creciendo. Y eso es lo que Pablo quería. Así vivía Pablo y ahora eso por los colosenses. Y así debo orar por mí, y así debo orar por mis hermanos, y así debo orar usted por usted mismo y por sus hermanos, para que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios, para que Dios cada vez sea más grande, porque eso significa que usted está creciendo. Eso le pasó a Job. De oídas te había oído, más mis ojos te ven. Job está diciendo, Dios, sos más grande de lo que imagino. Pero no creció Job. No creció Dios, creció Job. Hermanos, una vida que agrada a Dios se caracteriza por ser una vida fructífera, pero también se caracteriza por un conocimiento, un crecimiento en el conocimiento de Dios. Pero en tercer lugar, una vida que agrada a Dios se caracteriza por ser una vida que se fortalece con todo poder, una vida que es fortalecida con todo poder. Eso dice en el verso 11, noten, fortalecida con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Fortalecidos, obviamente esta fortaleza no está en nosotros, la fortaleza la recibimos nosotros, pero es una fortaleza que está continuamente a disposición y al alcance nuestro para que echemos manos de esa fortaleza. No es algo que se nos da una vez y listo, sino que continuamente hoy puedo ser fortalecido, mañana podré ser fortalecido, pasado podré ser fortalecido. Cada momento yo puedo ser fortalecido con esta fortaleza que Pablo está orando y que ahora vamos a mirar un poquito más en detenimiento. Fortalecidos con todo poder, es decir, que esto esté de manera continua a mi favor implica que nosotros no recibimos el impulso inicial y luego somos dejados a nuestro propio esfuerzo. No es como que se nos da cuerda y de repente se nos deja y vivimos y somos fortalecidos hasta que se nos acaba la cuerda. No, no es así. Es continuamente el Señor nos puede estar fortaleciendo. Continuamente podemos estar fortalecidos en el Señor. Pablo quiere que sepan que es imposible agradar a Dios sin ser fortalecidos con el Señor. Hermanos, ¿quería agradar a Dios? Espero que sí. Es imposible hacerlo sin ser fortalecido con la fuerza del Señor. Es imposible. Si no te fortaleces en el Señor, no vas a poder agradar a Dios. No podés agradar a Dios en tu fuerza, no podés agradar a Dios en la carne. Necesitas ser fortalecido con la fuerza del Señor. Y no solo Pablo ora para que sean fortalecidos con todo poder, Pablo también quiere que sepan la medida del poder que está a su disposición. Pablo les quiere decir, miren, la fuente en la cual ustedes pueden ser fortalecidos, les quiero mostrar, quiero que sepan
¿Y cuál es la medida de ese poder? Con todo poder, dice ahí, según la potencia de su gloria. Es decir, la medida del poder con el que podemos ser fortalecidos para vivir la vida cristiana es según la potencia de su gloria. ¿Escucharon bien? Yo puedo ser fortalecido según la potencia de su gloria. La palabra potencia ahí está hablando del poder de Dios, del actuar de Dios, del poder en acción de Dios, del poder que emana de la persona de Dios. Y dice, según la potencia de su gloria, gloria nos habla de su persona, de la manifestación de sus atributos. Y uno de sus atributos es la omnipotencia. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que nosotros, los creyentes, podemos ser fortalecidos según la potencia de su omnipotencia. O sea, el poder que está a nuestro favor es el poder ilimitado de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros necesitamos echar mano de ser fortalecidos de una fuente que no es poca cosa, es la omnipotencia, el poder ilimitado de Dios para ser fortalecidos y vivir una vida que agrade a Dios. Y me late que muchas veces o no somos conscientes o no echamos manos de la omnipotencia de Dios para ser fortalecidos y poder agradar a Dios. Ahí en Efesios capítulo 1, en el verso 19, Pablo les dice algo parecido a los Efesios, y Pablo quiere que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En Efesios capítulo 6, en el verso 10, Pablo dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Fortaleceos en qué? ¿En tu propia fuerza? No, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego Pablo va a decir, porque nuestra lucha, la lucha del creyente, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo está hablando de ponerse la armadura del creyente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, es contra Satanás y su demonio, el ejército de Satanás. Ahora, si nosotros, estamos nosotros y Dios nos abre los ojos para ver el ejército de Satanás y ver a los demonios trabajando para que nuestra vida no sea una vida que agrade a Dios, trabajando en hacer mal, siempre teniendo a Dios como soberano. Pero si Dios nos pudiera ver los ojos, seguramente temblaríamos. Seguramente nos moriríamos de miedo, seguramente caeríamos de rodillas, pedir Dios, por favor, Dios, ayúdame, fortaleceme, Señor, porque no puedo, es imposible. Bueno, el Señor no nos abre los ojos, nosotros no lo vemos, pero la Biblia nos está diciendo y lo creemos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra Satanás y su demonio. Y no estoy diciendo esto para estar viendo demonios por todos lados. Estoy diciendo esto para que sepamos que hay un ejército poderoso, pero nosotros pertenecemos al ejército del Todopoderoso. Y nosotros tenemos que echar mano de la omnipotencia de nuestro capitán y fortalecernos en el Señor. Hermanos, Dios no es como Faraón, que pedía a los judíos y exigía, pero no les proveía para que hagan la tarea. Dios nos pide que le obedezcamos, pero nos capacita para que lo podamos hacer. Dios despliega su omnipotencia para fortalecernos. Tenemos que echar mano de eso. Pablo está diciendo algo que él mismo experimenta. A los filipenses, él dijo ahí en capítulo 4, en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé vivir en la pobreza, sé vivir en abundancia, de ambas cosas. Dios me ha enseñado, Dios me fortalece a pesar de las circunstancias. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es soberano, pero a pesar de las circunstancias, Dios me fortalece y puedo vivir cualquiera sea la circunstancia. En 2 de Corintios capítulo 12, en el verso 9, el apóstol Pablo rogó al Señor 3 veces que el Señor quite el aguijón de su sangre, de su carne, que quite el aguijón porque quería servir de una mejor manera. Y el Señor le dijo, no, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te quiero débil
porque en tu debilidad, pero yo te puedo fortalecer. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder, mi omnipotencia se perfecciona en hombres débiles como vos y como yo y como usted. Fíjense Colosenses capítulo 1, verso 28. Pablo lo vemos trabajando arduamente, discipulando, fundando iglesia, enseñando la Biblia. ¿Cómo hacía este trabajo Pablo? ¿Cómo es que lo hacía? A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Y esto con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Se dan cuenta? Pablo era débil, pero ¿cómo hacía lo que hacía? Su poder actúa poderosamente en mí. Ese mismo poder es por el que Pablo está queriendo que estos hermanos vivan. Ese mismo poder, la omnipotencia de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Tenemos este tesoro, dice Pablo, ahí en 2 Corintios 4:7 tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, en personas frágiles, en personas rompibles como nosotros. Pero este tesoro, el Evangelio, en vasos débiles, frágiles, rompibles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que Dios sea glorificado en nosotros, para que personas comunes y corrientes, frágiles, débiles, como todos nosotros que estamos escuchando, podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios por el poder de Dios a nuestro favor. Hermanos, tenemos que echar mano de la omnipotencia de Dios. Y ese poder que Pablo quiere que ellos entiendan y que echen mano, se manifiesta en nosotros a través del ministerio del omnipotente Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una tarea tremenda, pero tranquilo, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Efesios 3:16, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con todo poder por su Espíritu en el hombre interior. Dios nos fortalece con su omnipotencia en el hombre interior por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces comenzamos a experimentar la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es eso lo que Pablo está haciendo, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para que abunden en buenas obras, para que crezcan en todo conocimiento de Dios, para que sean fortalecidos con todo poder. ¿Y para qué Pablo quiere que sean fortalecidos con todo poder? ¿Para qué Pablo quiere que echen mano a la omnipotencia de Dios? Para que salgan y lleven a cabo milagros espectaculares, para que levanten muertos, para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios. ¿Para qué? Fíjense para qué Pablo quiere que sean fortalecidos, para obtener toda perseverancia y paciencia, dos virtudes cristianas. Para eso Pablo quiere que sean fortalecidos los creyentes, para que agraden a Dios, siendo fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en toda perseverancia y paciencia. La palabra perseverancia, la primera ahí, tiene que ver con paciencia, con resistencia en medio de las circunstancias, para que a pesar de las circunstancias que Dios soberanamente permita vivir, puedas, aunque sean humanamente adversas, difíciles, puedas entender que Dios es soberano, que Dios la permite vivir, pero que puedes echar mano de la omnipotencia de Dios y perseverar en medio de esa circunstancia. Es esa paciencia, esa perseverancia que nos dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia. Paciencia, es esa paciencia, esa perseverancia que se ve ejemplificada en Job, que atravesó toda la prueba con perseverancia. ¿Por qué era fuerte Job? Dios lo fortaleció con toda su omnipotencia y Job pudo atravesar esa prueba con perseverancia.
Perseverancia y paciencia o longanimidad, como dice Reina Valera, tiene que ver con paciencia con personas, no solamente paciencia y perseverancia en las circunstancias, sino paciencia con personas, personas que a veces nos complica la vida, nos hacen la vida difícil, pero que soberanamente Dios las colocó allí para formar el carácter de Cristo en nosotros, que podamos tener paciencia, que no explotemos de ira, que no nos enojemos, que no le echemos la culpa a las personas, que culpa de tal persona que me hizo tal cosa reaccioné mal. No, no, no es culpa de la persona, es culpa de que yo no tomé no fui fortalecido con el poder de Dios. Y dice que Dios quiere que seamos fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, con gozo. Si tenés Reina Valera, el gozo viene en el verso 12, pero probablemente es mejor al final del verso 11, donde se nos dice con perseverancia y paciencia, lo cual es fruto del Espíritu Santo, y el gozo también es fruto del Espíritu Santo. Perseverancia, paciencia, pero no una paciencia que me muerdo los dientes y que por dentro estoy queriendo matar a la persona, sino con gozo, porque sé que es una prueba que el Señor me está poniendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, gozo, saber, porque estoy siendo fortalecido por el Espíritu Santo, controlado por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esta paciencia caracteriza a las personas que, en relación con aquellas personas que se le oponen, ejercitan paciencia y no explotan de ira, no explotan de ira, sino que pueden soportarlo, experimentan el poder de Dios, experimentan el poder de Dios. Las dos palabras estas están relacionadas, en definitiva son pruebas, ¿eh? Y esto demuestra que nuestra actitud ante las pruebas, no depende de las circunstancias, sino de Dios que nos fortalece para poder perseverar con paciencia en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier persona que se opone a nuestra vida. No podemos decir, como dije recién, reaccioné así por culpa de fulano. No, reaccioné así en realidad. Si reacciono mal es porque no fui fortalecido con todo poder. Hermanos, entonces, ¿cómo debo vivir en medio de las circunstancias adversas? ¿Cómo debo vivir en medio de personas difíciles siendo fortalecido con el poder del Espíritu Santo? Y esto ocurre en conexión con las Escrituras, llenándome del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que entonces yo pueda agradar a Dios en todo. Y parte de esa vida que agrada a Dios es ser fortalecido con todo ese poder que viene como resultado de estar conociendo la voluntad de Dios y viviéndola. Una vida que agrada a Dios es una vida que es fructífera, es una vida que crece en el conocimiento de Dios, es una vida que se fortalece también con el poder de Dios, pero también, en último lugar, es una vida que agrada a Dios, que agradece a Dios, perdón, por la salvación. Es una vida que agradece a Dios por la salvación. Verso 12 dice así, dando gracias al Padre, dando gracias al Padre. Una vida que agradece a Dios. Y quiero decir esto también, que la gratitud a Dios por la salvación es el resultado de ser lleno, de ser controlado por el Espíritu Santo. Luego de Efesios capítulo 5, verso 18, decir que somos llenos del Espíritu Santo, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. La evidencia es dando gracias en todo. Ahí en Colosenses 3:16, después de decir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, también dice cantando a Dios con acción de gracias. La acción de gracias es el resultado de estar lleno, de estar controlado por la voluntad de Dios, de estar conociendo la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Bueno, se me manda a ser agradecido en todo, 1 Tesalonicenses 5:18, a no estar afanado por nada, sino que mis peticiones sean conocidas con acción de gracias. Pero específicamente en esta porción, de verso 12 en adelante, Pablo quiere centrar la gratitud en la salvación. Básicamente, Pablo está diciendo que vivan una vida digna del Señor, agradándole en todo. Una vida así debe producir un rebosar de gratitud por la salvación, porque Dios nos hizo aptos y nos capacitó para ser salvos. Dios nos hizo aptos, dice así, nos habilitó por la obra consumada de Cristo, obviamente nos habilitó
Dice ahí en el verso 12, nos capacitó, nos habilitó. ¿Para qué? Para compartir la herencia de los santos en luz. Para compartir la herencia, la vida eterna. ¿Sí? A eso se refiere, a vida eterna. Y vida eterna, hermanos, tiene que ver, no es solamente existencia sin fin, porque en el infierno también las personas van a existir sin fin, con una diferencia: en el cielo tendremos vida eterna, en el infierno habrá muerte eterna. La diferencia la hace Cristo, porque la vida eterna, la cual heredamos, tiene que ver con Cristo. Por lo tanto, la vida eterna tiene que ver con con una calidad de vida basada en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Cristo, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Nosotros hemos heredado, tenemos la herencia porque tenemos a Cristo en nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y al Hijo a quien tú has enviado. Hemos conocido a Cristo, llegamos a ser participantes de esa herencia. Antes de conocer a Cristo, lo único que heredábamos de manera justa era el infierno. Ahora, ¿cuándo recibimos la herencia? Ya es nuestra, porque ahí dice en el verso 12 que nos capacitó, ya nos hizo apto. No dice que nos va a hacer, sino ya nos hizo apto. Entonces, en un sentido ya es nuestra, pero la recibiremos de manera completa en el futuro a esta herencia. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y esta herencia, que ya es nuestra, pero que la recibiremos de manera completa, esta herencia pertenece a los santos en luz, los que han sido separados, los que han sido separados del mundo para el Señor. Los que no han sido separados no heredarán la vida eterna. Dice Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios, sino los que han sido justificados, los que han recibido la justicia de Cristo, los que han recibido la justicia que Cristo consiguió al morir por los pecados, ser sepultado y resucitar. Aquellas personas que son injustas y que entienden que Jesús murió por los injustos y se arrepienten de sus pecados, creyendo en Jesús, la justicia de Cristo es aplicada a esa persona, y esa persona ya no es vista más como injusta, sino como justa, y por lo tanto hereda la vida eterna y es separada de los injustos y es declarada una persona justa. La herencia es para los santos en luz. La palabra luz en la Biblia representa santidad, pureza, verdad. Y nos dice que Dios es luz. Se nos dice en 1 Pedro 2:9 que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Hechos 26:18 nos dice que Pablo tenía que predicar el Evangelio para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y luego dice del dominio de Satanás, que sería la oscuridad, a Dios, que sería la luz. La herencia es para los santos en luz, para los que fueron apartados del mundo, para estar con Dios. Y Pablo quiere que seamos agradecidos porque Dios nos libró, dice ahí el verso 13, nos sacó de las garras de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice en el verso 14, en quien, en su amado Hijo, tenemos redención, el perdón de pecado. Dios nos liberó de las garras de Satanás, nos trasladó al reino de su amado Hijo, y por medio de su amado Hijo Él nos redimió, Él nos compró, Él pagó a precio de sangre, dio a su Hijo para que sacarnos de las garras de Satanás y para darnos salvación y para darnos perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. Dios hizo alejar de nosotros los pecados, como el oriente del occidente está lejos. De esa manera Dios alejó de nosotros las iniquidades. Dios nos perdonó en Cristo. El precio de nuestro pecado fue pagado en Cristo. ¿Fuiste perdonado? ¿Has sido perdonado de tus pecados o estás en tus pecados? Por favor, si estás en tu pecado, debes arrepentirte de tus pecados que han ofendido a Dios.
Y tenés que creer en la salvación que Dios te ofrece en Cristo. No es por obras, no puedes hacer ninguna obra para ser salvo. Es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, consiguiendo la justicia que necesitas. Tenés que verte como un mendigo, no puedes hacer ninguna obra, solamente creer en la obra que Cristo hizo y recibirás la salvación. Y recibirás la salvación y el perdón de los pecados. Y alguien que ha experimentado tremenda y tan grande salvación tiene que rebosar en gratitud gozosa. Y cuando agradecemos a Dios por la salvación, Dios se agrada, a Dios le agrada cuando le agradecemos por tan grande salvación. Pregunta, ¿rebosa tu corazón de gozo agradeciendo a Dios por tremenda salvación que Dios te ha dado? Hermano, el que no agradece generalmente cree que lo merece o no aprecia lo que ha recibido. Hermanos, no merecíamos ser salvos, sin embargo nos salvó. Merecíamos el infierno, pero Él nos salvó. La salvación es tremenda, es grande, vamos conociendo, pero hay más y más. Es grandioso lo que Dios hizo por nosotros. Si nuestro corazón no haga salvación, hay algo que no está bien. Tal vez estamos creyendo que merecemos ser salvos. Tal vez no estamos apreciando lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Debemos orar entonces incesantemente para que nosotros y nuestros hermanos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos agradar al Señor en todo. ¿De qué manera? Como lo vimos, con una vida fructífera, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con su omnipotencia y siendo agradecidos por tremenda salvación que Él nos dio. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta oración profunda, poderosa, precisa de Pablo que nos enseña, Dios, a orar por nosotros y a orar por nuestros hermanos. Queremos vivir una vida que te agrade, Señor. Nos has salvado y entendemos que vivimos para glorificarte. Y gracias porque a través de estas 4 características podemos saber de qué manera podemos vivir una vida que te agrade. Y no es que nos pides que te agrademos y no nos provee lo que necesitamos, sino que nos provee de lo que necesitamos para agradarte, Señor. Te damos muchas gracias por eso. Ayúdanos a todos nosotros a que podamos vivir vidas que te agraden, vidas para tu gloria, que la omnipotencia, que el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, Señor, transforme por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a medida que vamos conociendo tu voluntad y vamos siendo fortalecidos y vamos haciendo buenas obras, Señor, porque amamos al prójimo, porque queremos honrarte, porque queremos glorificarte, porque queremos experimentar más de conocerte a ti, Señor, porque queremos vivir una vida de gratitud, una vida que está contenta, que no tenemos palabras, Dios, para agradecerte lo que has hecho por nosotros. No tenía sentido nuestra vida, ahora tiene sentido. No íbamos al infierno y ahora, Señor, sabemos que vamos camino al cielo, porque Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, vive en nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Dios. Y si hay alguien que no te conoce, por favor, Dios, dale arrepentimiento, dale fe, ábrele los ojos para que pueda entender, Dios, la obra de Cristo en la cruz, para que el Evangelio que lleva fruto alcance a esta persona que está escuchando y esta persona sea salva y comience a dar fruto para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.